Bienvenidos a Historia y algo más con Félix Medina, las hazañas y acontecimientos de la historia. Nuestro tema del día de hoy es la Primera Guerra Mundial, la pérdida de la hegemonía política y económica de Europa. Empecemos. El pasado siglo XX estuvo marcado por muchos hechos y procesos que hicieron de esta época un periodo de amplio estudio en cada una de las facetas históricas de estos años. Sin embargo, el hecho de que durante este mismo siglo se dieran los dos primeros conflictos bélicos mundiales lo hacen ya un siglo trascendental para la historia de la humanidad. El capitalismo de la libre concurrencia durante el siglo XX dio paso al monopolio comercial y este abrió el camino al surgimiento del imperialismo. Este, a su vez, al respaldo del mundo y de su economía. La lucha por el control de estos mercados y el expansionismo nacionalista que esto implicaba fueron el caldo de cultivo para que ambas guerras se dieran durante este siglo, una en 1914 y la segunda en 1939. Dos nuevas potencias surgían en Europa, Alemania e Italia. Fuera de Europa, Estados Unidos y Japón se hacían su espacio. Este reparto desigual del mundo creó las rivalidades y las tensiones que inevitablemente conducirían a la guerra. Personajes que se involucraron en ella fueron muchos. Cabe mencionar algunos de los más destacados: el presidente Wilson, Nicolás II, Francisco José, Guillermo II. A esta situación se sumaba la formación de alianzas políticas y militares que se dieron en Europa con el fin de evitar un conflicto bélico. La Triple Alianza estaba compuesta por Alemania, Italia, Austria-Hungría, cuyo interés estaba en cuidar a Rusia, frenarlo ante sus pretensiones imperialistas y mantener neutralizada a Francia ante un futuro conflicto bélico. Por otro lado, se encontraba la Entente, Inglaterra, Francia, Rusia. Inglaterra prometió apoyar a Francia en su conflicto con Marruecos. Rusia entraría en la alianza en 1907, ya que para 1904 Rusia tendría una guerra imperialista con Japón por la Manchuria y Corea. ¿Qué caracterizó el conflicto de la Primera Guerra Mundial? Todos los bandos pensaban que sería una guerra corta y victoriosa, un auge del nacionalismo, una acelerada carrera armamentista. Los primeros años del siglo XX fue una paz armada en todos los países de Europa. Uno de estos países, sin embargo, pensaba que no era así. Ya Europa era un polvorín. Los problemas con Bosnia, la llamada crisis de la anexión, cuando el Imperio Austrohúngaro se anexionó el territorio de Bosnia, la crisis de Marruecos, la guerra en los Balcanes, que se dieron en el sureste de Europa, donde el Imperio Otomano se enfrentó a la Liga de los Balcanes, logrando estos últimos expulsar al Imperio Otomano. Pero los conflictos internos entre ellos por los territorios y el reparto no le permitieron mantener el control de la región. Esto al final fue solucionado por el Tratado de Bucarest en 1913. A esto le siguió el atentado en Sarajevo contra el archiduque, que fue usado como el pretexto de dar inicio al conflicto por su asesinato. Esto condujo al envío de un ultimátum del Imperio Austrohúngaro. Estaban todas las condiciones dadas para el inicio de la Gran Guerra. El 31 de julio, Rusia entró en la guerra y el 1 de agosto se desató el conflicto. La Primera Guerra Mundial fue una guerra relámpago. Este era el criterio con el que se manejaban los alemanes. Sin embargo, la Primera Guerra se caracterizó más por la guerra de trinchera, lo que cambiaría la forma del combate y la forma de hacer la guerra hasta ese entonces. Para 1917, Estados Unidos se había sumado al conflicto, abandonando la posición neutral de años anteriores. Y para 1918, la derrota de los alemanes era eminente y el avance de los occidentales concluyeron con la fase bélica del conflicto. La Conferencia de París de 1919 puso fin al conflicto y empezó una nueva fase de reparto, los vencedores y los vencidos, caracterizado por los intereses contrapuestos de los países involucrados. ¿Quién se queda con qué? Vamos a ver. Por una parte, estaban los 14 puntos que exigía el presidente Wilson como garantía de la paz. Por otro lado, el Tratado de Versalles, más que garantizar la paz, fue un armisticio, o más bien, una paz cartaginés. Este término ha sido utilizado por muchos historiadores para catalogar la situación de reparto que se dio en ese momento. La Liga de las Naciones fue el organismo creado con el fin de controlar y evitar futuras agresiones entre los países. Las sanciones a Alemania provocaron un gran resentimiento en el nacionalismo alemán,
por cuanto fueron bastante severas. El debilitamiento de Alemania y al mismo tiempo se pretendía reducir el avance de Rusia, que estaba en pleno apogeo luego de que en 1917, durante la plena guerra mundial, se diera la revolución bolchevique de 1917. ¿Qué más pasó? Luego de la Primera Guerra Mundial, quedaron nuevos países en el hemisferio. La desintegración del Imperio Austrohúngaro dio el surgimiento a nuevos países, como fueron Austria, Hungría, Checoslovaquia, Finlandia, Estonia, Lituania. Al final de este conflicto, no fue más que una guerra imperialista entre las naciones europeas que se disputaban el poder y el control de los territorios y que buscaban expandir su poderío militar y territorial encima de los demás países. Esta búsqueda desenfrenada de expansión y de control imperialista no llevó más que a la pérdida de esos mismos territorios. Dentro y fuera de Europa, la búsqueda de recursos de poder era desenfrenada. Se perdieron muchas vidas, pero fundamentalmente esto acabó con la hegemonía de Europa en los asuntos mundiales, dándole paso a un nuevo protagonista en el escenario político y económico. ¿De quién estamos hablando? De los Estados Unidos de América. Y más aún, más tarde, Rusia inevitablemente sería el rival por excelencia de los Estados Unidos, lo que desencadenaría nuevamente el conflicto bélico. 20 años después, en 1939, se daba la Segunda Guerra Mundial. Y hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Espero hayas podido aprender algo en este viaje. No olvides suscribirte para que estés al tanto de los nuevos episodios. Comenta, comparte, déjanos tus comentarios e ideas. Recuerda que Historia y Algo Más se transmite semanalmente a través de esta plataforma. Te esperamos.